Ens trobàvem a l'hotel Marina Luz. Avui ens hem desplaçat fins aquí per parlar amb Albert Rivera, president de Ciutadans. Amb ell volem parlar d'actualitat, volem parlar de política, de tot el que està passant a Espanya i també a Catalunya. Però també volem parlar del que ha vingut a fer aquí a Palma, que és, en resumides comptes, inaugurar un cicle de conferències del Círculo Balear que es diu Los Retos de España. Albert Rivera, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. A vosotros. Albert, ¿qué has venido a hacer a Palma? Bueno, pues entre otras cosas, que siempre es un gusto estar por aquí, pues con los amigos del Círculo Balear me propusieron hacer una conferencia en este ciclo de Retos de España que hemos titulado La España de los Ciudadanos. Yo creo que representa un poco la nueva España o la España que tenemos que construir después de esta etapa de la transición hacia aquí, e intentaré explicar ante los socios del Círculo Balear y muchos amigos que se han acercado, pues un poco cómo es la visión de Ciudadanos de esa España moderna, abierta, plural, pero también cohesionada y unida que necesitamos, ¿no? Albert, además de participar en este ciclo de conferencias, ¿has venido, por decirlo de alguna forma, a crear o a hablar de una posible nueva fuerza política en la que estaría el Círculo Balear? No, yo creo que el objetivo no es tanto crear fuerzas políticas, sino ver si la sociedad civil, como es el Círculo Balear y otra gente que hay en Baleares, como en otras partes de España, si estamos dispuestos, una parte de españoles, a organizar no solo conferencias, sino a organizar actos, a organizar propuestas a la sociedad civil y también para cambiar la política en España. Pero el objetivo básico, la realidad, es esa conferencia, y lo que sí que estoy notando y palpando, no solo aquí, sino en diferentes rincones de España, es que hay una voluntad inequívoca de que se configure, ¿no?, una especie de tronco común de reformas, un sistema de reformas de nuestro sistema político, democrático, de nuestra economía. Es decir, yo creo que estamos en un punto de inflexión de la política española y de su historia. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que mojarnos. Nosotros nos mojamos creando un partido político de la sociedad civil. El Círculo Balear, pues, es un representante de la sociedad civil aquí en Baleares, pero también hay otras plataformas o hay otros grupos políticos en diferentes partes de España, y se trata un poco de ver también cuál es el nexo común, qué nos preocupa a todos. Yo estoy detectando que en diferentes rincones de España nos preocupa lo mismo, y eso es una buena señal también para poder hacer un cambio en la política española. Me imagino que aquí es uno de esos puntos en los que has detectado que hay esas similitudes con vosotros en cuanto a los objetivos de futuro. ¿Hasta qué punto crees, ahora dices que no se está hablando de la creación de una nueva fuerza política, pero hasta qué punto crees en la posibilidad de que nazca una ahora mismo aquí en Baleares? Yo creo que en muchos rincones de España, especialmente también aquí en Baleares, pero lo vemos también en otras partes, hay una sensación de muchas partes de los ciudadanos que es votar, que se dice con la nariz tapada, votar al menos malo, ¿no? Y yo creo que ya ha llegado el momento de votar con el corazón, con la cabeza, con ilusión, para cambiar las cosas. Eso de votar al que lo va a hacer un poco menos mal, me parece que no es solución. Yo creo que Baleares, desde mi humilde opinión y con toda la prudencia de no ser de aquí, pero conocer la situación política, me da la sensación de que aquí, históricamente, el Partido Popular ha ganado elecciones muchas veces, no tanto por grandes logros o por gran ilusión, sino porque el exapartito que se montó y las alternativas que habían, pues eran peores, ¿no? Y los ciudadanos lo percibían así. Y yo creo que es momento de plantearse no qué no queremos que nos hagan, sino qué queremos hacer los españoles. Y eso, sea en Cataluña, en Baleares, en Madrid, en Valencia o en Andalucía, está pasando, ¿no? Yo creo que valores como la libertad, la igualdad de oportunidades, la unión entre todos los españoles a pesar de nuestra crisis política, todo eso tiene que estar encima de la mesa en esas reformas. Y yo no veo ni a Rubalcaba ni a Rajoy en la línea de reformar este país, más bien le veo en una especie de inmovilismo que, además de otros temas como la corrupción, pero muchos otros, les une a ellos, pero les separa de los españoles, ¿no? Aquí en Baleares ha habido últimamente el nacimiento de algún que otro partido, alguna que otra fuerza política nueva. Una de ellas es un partido creado por exmiembros del Partido Popular y exmiembros de ya la extinguida Unió Mallorquina. Me estoy refiriendo al PI. No sé si conoces un poco la situación del PI. ¿Hasta qué punto crees que ese partido y todos aquellos que puedan nacer, por ejemplo, como lo que tú me comentabas, son una amenaza real para el Partido Popular para las próximas elecciones? Yo tengo la sensación, y insisto, desde la humildad, pero conociendo los antecedentes de Unión Mallorquina, yo creo que ya ha llegado el momento de que se organicen partidos de la sociedad civil y no bandas organizadas para ni saquear los presupuestos públicos, ni para robar, ni para chantajear a los gobiernos, ¿no? Y Unión Mallorquina es un partido que se ha tenido que extinguir, pues, de la corrupción que afectaba a la mayoría de sus cargos, ¿no? Y eso es una vergüenza, ¿no? Por tanto, a mí me parece, yo no confiaría mucho, desde luego, si fuera mallorquín en Unión Mallorquina, ni en sus, digamos, nuevas marcas, ¿no? Porque yo creo que son partidos que se ha demostrado que han saqueado el dinero público,
y que no tienen ninguna credibilidad. A partir de ahí, partidos de la sociedad civil, ciudadanos, profesionales liberales, funcionarios, gente que se organiza y quiere participar temporalmente en la vida política, yo creo que eso es muy necesario. ¿Partidos como UPyD, por ejemplo? Pues, por ejemplo, otros partidos que han surgido como nosotros, que yo creo que tenemos similitudes, cosas en común, pero que la clave es que sean partidos que nacen y son sociedad civil, no partidos que pretenden, digamos, aprovechar la situación de minoría de un partido para ver cuánto dinero sacan, para ver cuántos cargos colocan o para ver incluso qué trama de corrupción se organiza. Porque aquí, insisto, no estamos especulando. Me parece que lamentablemente Baleares conoce, igual que Cataluña, muchos casos de corrupción, ¿no? Pero cuando hablan de partidos que nacen desde la sociedad civil y también hablamos de UPyD, claro, Rosa Díez, líder de UPyD, es una política que lleva 20 años, que ha estado en el Partido Socialista y que, claro, no, a lo mejor no encaja mucho con lo de esta regeneración democrática que se habla tanto ahora. No es una persona desconocida, o por lo menos no es el ejemplo de un ciudadano normal y cualquiera. Bueno, yo creo que Rosa Díez no hay que quitarle méritos a lo que ha hecho. Es decir, Rosa Díez es una persona que ha estado 30 años en el PSOE prácticamente, de los años 70, con una larga trayectoria política, saltó de su partido, se escindió de su partido y montó otro. Y yo creo que eso tiene mucho mérito. Ahora, a partir de ahí, pues habrá gente que efectivamente perciba que quien lleva 35 años en la vida política, pues a lo mejor no puede liderar eso, pero sí que aporta y ha aportado cosas. Yo, por tanto, no soy partidario de desacreditar a quienes sí que han hecho un intento de cambiar las cosas y quienes han tenido un relativo éxito, como nosotros, ¿no? Es decir, no se trata de meter el dedo del ojo a nadie, pero también es verdad que se trata de sumar. Y yo creo que UPyD, si se autoexcluye de una suma, al final, esa tercera vía que algunos creemos, una tercera vía democrática, constitucional, pensando en todos los españoles, necesita, sí o sí, tener muchos escaños en el Congreso, estar presente en los parlamentos autonómicos, y eso es lo que yo creo que Ciudadanos tiene muy presente, que tenemos que organizarnos, y a lo mejor UPyD juega más a las siglas del partido. A mí no me importa tanto las siglas de mi partido como las ideas y los ideales y los valores que defendemos, y en eso me importa poco si es de color naranja, verde, azul, rosa, o sea, no me importan ni las siglas ni los apellidos. De hecho, ustedes intentaron una especie de acercamiento con UPyD, pero ellos, de alguna forma, si habláramos con símiles de pareja, de una relación... Nos dieron calabazas. Efectivamente. Les dieron calabazas. Sí, aparte yo creo que hasta 3 veces, porque nosotros planteamos unirnos en autonómicas, unirnos en generales otra vez, y en las últimas ni nos presentamos para que ellos teóricamente pudieran tener más recorrido y no lo tuvieron, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Conclusión, a nosotros nos gustaría sumar fuerzas, unir. Creemos que hay que tejer una red en toda España de diferentes plataformas o partidos de sociedad civil que configuremos una opción real para el conjunto de españoles, y eso hay que verlo, y si se puede, y si no se puede, pues no. Pero UPyD, pues si quiere que se sume a eso, igual que yo pienso que el futuro de mis hijos no puede estar en manos de Rubalcaba y Rajoy, lo que tampoco voy a hacer es que porque alguien no quiera sumar, condicionar los cambios que tienen que haber en España a lo que diga la líder de UPyD o el líder de Izquierda Unida. O sea, yo creo que no quieren sumar, ¿ustedes van a seguir intentándolo? Es decir, si ahora del 0 al 10, 0 relaciones rotas, 10 están ya juntos... Esto es como Cupido. ¿En qué punto nos situamos? La negociación ahora mismo, ¿dónde está el acercamiento? Es que hay una cosa, es que es muy nítido, ¿no? O sea, hay que reconocer que más que UPyD, su líder y su cúpula, porque los militantes sí que quieren, y los votantes, me consta además, la mayoría, pero lo que pasa es que cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Sumar fuerzas. Entonces aquí... Por eso le pregunto hasta cuándo van a insistir. No, nosotros ya hemos insistido, es decir, hemos puesto una mejilla, la otra y otra vez la anterior. Entonces yo creo que ya no hay que insistir más. Yo creo que se trata de que se den cuenta los que quieren sumar fuerzas. Insisto, me da igual, hay mucha gente también que ha votado al PP o al PSOE, ha votado luego a Ciudadanos o UPyD y puede volver a votar a otra cosa. Es decir, los votos son libres y a mí me da igual cuántos partidos haya, porque al final en las urnas la gente es consciente de que hay muchas papeletas, pero uno escoge qué valores defiende uno, qué modelo de sociedad quiere, qué ideario tiene, y en eso también una de las cosas que seguramente valorará la gente en un futuro es qué actitud tienes frente a los cambios de tu país, ¿no? Y yo creo que la actitud partidista por encima de la actitud estadista hay gente que no lo quiere, y nosotros lo decimos así: Ciudadanos es un partido que piensa más en el país que las propias siglas del partido. La prueba es que nos hemos retirado unas elecciones para que otro partido saque más votos, o sea, mayor muestra de generosidad que esa no hay. Ahora, a partir de ahí, hoy Ciudadanos es un partido consolidado, que tiene aliados, amigos, plataformas civiles que tienen cosas en común con nosotros, como el Círculo Balear, pero también en otras partes de España, y se trata un poco de ver si en un futuro, en unas elecciones futuras, eso se configura o no como fuerza política, eso es una lista electoral, o eso es simplemente un lobby ciudadano que presiona a los partidos políticos para hacer cambios, como ha hecho aquí el Círculo Balear
con el gobierno de Baleares, con el tema lingüístico y algunos otros asuntos, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo de sociedad civil independiente que dice: yo no me debo a un partido, me debo a mis afiliados o mis asociados, y yo creo que eso es sano, ¿no? Que haya sociedad civil. Yo encuentro y he hecho faltar en España más fundaciones, más asociaciones como Círculo Balear, ¿no? Hablaba usted antes de que no le importan los colores, que por el bien de la ciudadanía y por el bien de los objetivos que ustedes han planteado, le da igual si es naranja, rosa, azul. Pongámonos en un hipotético caso en que Ciutadans es un partido clave a la hora de formar gobierno. ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca? Pues mire, si mis valores son la libertad, la igualdad y la unión entre todos los españoles y la solidaridad, no podía pactar con quien quiere desigualdad, privilegio o exclusión, o sea, con los separatistas o los nacionalistas. ¿Con quién podría pactar? Con aquellos que defienden la igualdad, las libertades, la Constitución y un marco de convivencia. Y en eso creo que hay gente sana y sensata, seguramente militantes, incluso concejales, incluso gente activa en el PSOE, en el PP, con las que se puede hablar, pero también es verdad que las cúpulas de sus partidos han optado por no hacer acuerdos de Estado, por no llegar a acuerdos en temas importantes como la educación. En fin, yo creo que también tenemos un hándicap ahí, que es que los partidos que gobiernan España están más preocupados de hacerse, ¿no?, de ponerse trabas entre ellos y pactar con los nacionalistas, que no de ver qué nos une a los españoles. Yo desde luego no pondría condiciones puramente, digamos, partidistas, es decir, no tengo un prejuicio contra el PSOE ni un prejuicio contra el PP. ¿Pero con quién se sentiría más cómodo? Con los dos que hay ahora, con ninguno. Es decir, pero si no le quedara más remedio. Con Bárcenas yo no me siento, ni con los seres tampoco. Es decir, el problema es que el PSOE y el PP hoy no garantizan esa transformación de España. Y yo me sentaría con gente que transformara o quisiera transformar España, que cambiara la electoral, que hiciera un ejercicio de separación de poderes verdadero, que garantizara un pacto por la educación a largo plazo. Entonces, eso es lo que me importa a mí, esos valores. Que el PSOE se da un golpe en la cabeza, cambia, o hay una gran reforma en su partido y está dispuesto, pues hablamos. Que el PP es capaz de quitarse encima complejos por un lado, corrupción por otro, y es capaz de tirar adelante un pacto de Estado en asuntos importantes, hablaremos. Ahora, si ninguno de ellos da ningún cambio, habrá que seguir creciendo para ser más influyentes o llegar a gobernar, porque es que no veo otra, ¿no? ¿Hasta qué punto los casos de corrupción que aceptan ahora mismo a los dos principales partidos, y siguiendo en ese hipotético caso de que tuviera que pactar con uno de ellos dos, hasta qué punto influiría en su decisión? Yo creo que si no hay limpieza no se puede hablar con ellos, es decir, no puedes hablar con un partido que tapa una trama de corrupción como la de Bárcenas, donde estamos viendo obras públicas a cambio de mordidas de tantos porcientos. Por tanto, yo creo que si tuviéramos que llegar a algún hipotético pacto, siguiendo el símil que usted nos pone o el supuesto, tendría que ser diciendo: oiga, no solo hay que hacer un pacto contra la corrupción o cambiar la ley de partidos o la ley de financiación de partidos, usted, los cargos que tiene imputados tienen que ir a su casa mientras tienen que defenderse en un juicio, o usted tiene que tener unas cuentas públicas publicadas en su página web con absoluta transparencia, y además ustedes deben garantizarnos que van a tomar medidas internas para expulsar y no amparar la corrupción. Entonces yo creo que a los españoles el segundo problema de España es la corrupción. O sea, en un país que tiene 27% de paro, es el paro primero, después la corrupción y tercera la economía, por detrás de la corrupción. Eso denota que a los españoles ya se están hartando mucho de ver partidos inmovilistas, que es y tú más, pero nadie toca una coma, ¿no? En Cataluña está pasando, ¿no?, que vemos lo mismo, el caso Palau es el caso Bárcenas en Cataluña, y allí no se mueve nadie y parece que la culpa es de los demás, ¿no? ¿Debe dimitir Rajoy? Yo creo que Rajoy debe decir la verdad, y si no es capaz de decir la verdad y dar la cara ante los españoles, debe dimitir. Yo creo que hay que dar una oportunidad a un presidente que se explique. Y yo creo que se ha pedido ya una comparecencia y dice la oposición que si no era una moción de censura. Yo como ciudadano español quiero escuchar al presidente que nos explique la verdad. Lo que ha dicho hasta ahora no cuela, o sea, no se lo cree nadie, porque hay muchas pruebas, evidencias de que ha habido financiación ilegal en el partido. Y yo lo que quiero escuchar del presidente es, uno, si él ha sido responsable, o él lo ha sabido, o él ha organizado esa trama, tiene que irse, tiene que dimitir. Y si él no lo ha hecho, nos tiene que explicar quién lo ha hecho. Y quien lo haya hecho tiene que ser expulsado del Partido Popular, o tienen que querellarse contra esa persona. Si no podemos seguir con esta vía de no pasa nada. ¿Y si no nos lo explica? Yo creo que tiene que dimitir. Es decir, esta vía de Rajoy de no contestar preguntas, hacer ruedas de prensa por un plasma, decir que aquí no pasa nada, que no va con ellos, decir que esto son cosas secundarias, ¿no? Sí. Yo creo que la prima de riesgo es importante controlarla, pero la democracia también hay que cuidarla. Y yo creo que Rajoy no es consciente de la degradación de la democracia española que conlleva asumir la vergüenza del caso Bárcenas en el corazón del partido que gobierna. Ya no solo por la millonada de dinero que se pueden haber llevado, sino porque afecta directamente a la honorabilidad de un partido que gobierna. Yo estoy convencido que hay muchos votantes y militantes del PP, incluso cargos públicos,
que se avergüenzan profundamente no solo del tesorero Bárcenas, sino de la trama y de los silencios de su ejecutiva, ¿no? De hecho, cada vez hay más cargos públicos que piden que Rajoy comparezca en público. Por eso digo, no es una cosa que la pida yo desde Ciudadanos, es que mucha gente del PP lo está pidiendo, ¿no? ¿Cómo cree que está gestionando? Ya más o menos me ha contestado, pero bueno, ¿entiende de alguna forma cómo está gestionando el PP esta situación, teniendo en cuenta que deben estar preparando una defensa? Yo creo que el partido, lo que me temo es que todo cuadra, porque es que la defensa o la posición que hace el Partido Popular o toma el Partido Popular aún denota, le da más credibilidad a los papeles de Bárcenas, a los documentos que se han entregado o a todas las explicaciones. Es decir, el silencio, el esconderse, el no decir la verdad, el no dar la cara es propio de quien tiene algo que esconder, porque si Rajoy, todo lo que se ha dicho, todos los SMS, los papeles de Bárcenas, los documentos que atesoran esa financiación ilegal, fueran falsos, Rajoy es muy fácil que salga a la luz pública y diga esto es mentira, que yo también me voy a querellar contra este periódico, contra el otro, con este periodista, pero estamos viendo en esta segunda fase que no lo está haciendo y eso es lo que yo creo que muchos españoles ya hemos asumido, que eso es verdad y eso es letal, porque si no lo es, debería haberlo desmentido y si no lo desmiente, pues parece que es verdad y eso es lo grave, ¿no? Hablamos mucho de los políticos corruptos, pero no hablamos de los que corrompen o de los que aceptan jugar a ese juego de corrupción, empresarios. Hace poco el presidente Mariano Rajoy se reunía con los grandes empresarios, con las multinacionales, y en un debate de este programa se dijo que más de uno de esos empresarios que estaban en esa reunión tendría que declarar también por el caso Bárcenas. Es decir, que para que haya corrupción tiene que haber dos partes, pero hablamos muy poco de la otra parte. Bueno, yo estoy de acuerdo, es decir, hay gente que pone el dinero y otro que se lo lleva, pero yo quiero poner un matiz también. Hay gente que pone el dinero y otro que se lo pide, y me refiero a los políticos. Es decir, cualquier caso hay dos partes. Hay dos partes, pero las dos son delictivas. En cualquier caso, si es financiación ilegal que, digamos, drena el dinero público, pero mi opinión, y hablo con datos, es que en España hay bandas organizadas en gobiernos locales, en gobiernos autonómicos o en gobiernos nacionales que han extorsionado a los empresarios. O sea, le han dicho o pones el 4%, como en Cataluña, o pones el 4% encima de la mesa o no te llevas la obra pública. Y tú dices, pero hombre... siempre existe la vía de denunciar, de ir a... Sí, claro, pero no, si es así, sí. O sea, nadie va a juzgarse aquí, nadie va a ser más campeón contra la corrupción. Todos los que somos demócratas creo que debemos defender esa impunidad, que no puede haber impunidad ante la corrupción. Pero yo quiero decir a los telespectadores que nos vean que reflexionemos cuando uno establece tarifas por tanto por ciento y se va a los señores que tienen obra pública y dice dame dinero o no gana la obra. Eso es extorsión. Y otro señor dice o le doy el dinero o no tengo obras y cierro mi empresa. Entonces, claro que son corruptos los dos. Pero hay uno que es cargo público, hay uno que gestiona el presupuesto público, hay uno que es presidente de una comunidad autónoma o alcalde. Y yo creo que hay un plus de responsabilidad de quien está en la vida pública, porque el otro pone el dinero. Pero normalmente lo que sucede es que siempre se hace equidistancia. En España, lamentablemente, y hay demasiados casos, se ha visto que hay tarifas para conseguir contratos. Entonces yo digo, ¿quién extorsiona a quién? ¿Quién es el que pone y pide el dinero? No lo sé. En cualquier caso, hay una trama, parece ser, en diferentes casos, de una gravedad extrema. Si pedimos la dimisión de Rajoy por casos de corrupción, deberíamos pedirla también de Rubalcaba, que también tiene sus casos de corrupción, es de Andalucía, y también podríamos ir a Cataluña, porque como usted muy bien hablaba hace un momento, tienen su propio Bárcenas. En este caso deberíamos pedir la dimisión también de Artur Mas. Yo creo que ese es otro de los dramas de España, ¿no? Que Rubalcaba lidere una moción de censura parece una broma, ¿no? De mal gusto, claro. Pues claro, si el señor que está al frente del partido de los 1.000 millones de los ERES o de otras tramas de corrupción local, que no hace nada, que no ha tomado ningún tipo de responsabilidad en la Junta de Andalucía, es el que va a liderar la lucha contra la corrupción en España, pues vamos apañados, ¿no? Que se dice coloquialmente. Entonces yo creo que ese es otro drama. La gente en España está viendo, vale, ya se ha ido Zapatero, mucha gente culpó y algunos criticamos duramente a Zapatero por lo que hizo en el gobierno, vale, ya no está Zapatero, ahora llega Rajoy y estamos igual o peor en el campo de la corrupción, de la democracia o del sistema político. Entonces el problema, como algunos yo creo que hemos detectado hace tiempo, no es un problema de siglas, es un problema del sistema. Y el caso de Cataluña es evidente. Artur Mas, que da lecciones a todo el mundo, resulta que su partido, el juez, no ya el mundo ni el país, el juez, ha dicho en un cierre de la instrucción que el secretario de Finanzas sigue imputado de Convergencia, el Bárcenas, digamos, de Convergencia, el señor Osàcar, por cobrar comisiones a cambio de obras públicas. Entonces, eso es evidente, ¿no? Nosotros esta misma semana yo le pedí a Artur Mas que o daba explicaciones y tomaba responsabilidades en su partido, es decir, cortaba cabezas de aquellos responsables. O dimitía. O dimitía. Es decir, lo que no vale es decir, esto no va conmigo y silbar, porque ni se puede fumar uno un puro, como hace Rajoy, ni puede uno silbar y mirando al cielo y decir que la culpa es de la oposición.
Por lo tanto, si, para resumirlo, pedimos la dimisión de aquellos responsables políticos en cuyos partidos ha habido corrupción, tendríamos que pedir la dimisión también del rey, porque la Casa Real está salpicada por presuntos casos de corrupción. Sí, pero yo creo que lo que tenemos que valorar es quién es el responsable. Es decir, yo, Artur Mas, se lo decía esta semana en el Parlamento, si usted es el responsable, váyase usted. Es decir, extrapolando al rey, si usted es el culpable, váyase usted. Pero si ha sido Urdangarín, o ha sido el secretario de la infanta, o ha sido la infanta, díganos quién ha sido y que se vayan ellos. Lo que no vale es no decir nada. Me sirve el símil. Entonces yo del rey, directamente, de momento, todo puede cambiar, no sabemos nada directamente. Ahora yo como jefe de la Casa del Rey y como jefe de Estado sí que le pido a la Casa Real que reaccione separando absolutamente a aquellos que están involucrados en el caso Urdangarín. Urdangarín, la infanta la imputaron, la desimputaron, ya veremos cómo acaba, los secretarios de la Casa del Rey. Entonces yo creo que es muy grave lo que pasa, porque es una institución que tenía una credibilidad alta normalmente entre la sociedad española y ha bajado mucho. Yo creo que aquí el príncipe tiene que jugar un papel también importante. Si quiere que la monarquía continúe, el príncipe tiene que tomar tarde o temprano un papel fundamental en esto. Yo no voy a decir qué día tiene que abdicar el rey o no, como dice Pere Navarro, mi compañero de parlamento del PSC, porque yo creo que es el rey quien decide cuándo, pero sí que creo como español que la Casa Real tiene que pilotar esta crisis y abrir también una transición, y el príncipe tarde o temprano tendrá que ser rey. Más vale que coordinen cómo, de qué manera, qué papel juega el rey, qué papel juega el príncipe, que no que esto sea, digamos, como a la vieja usanza, ¿no?, hasta que se muera el rey, ¿no? Si le pedimos explicaciones a Rajoy, también al rey. Claro, por eso digo, pero que al rey, en este caso... Pero que el rey ahora... ya, pero de momento, que yo sepa, el rey no hay ningún periódico que haya publicado que el rey personalmente se haya llevado sobres de obras públicas, que yo lo sepa. Pero si le pedimos a Mariano Rajoy como responsable de su partido y lo llevamos a la Casa Real... No, pero es que yo a Mariano Rajoy como responsable de su partido... no se lo pido a él directamente. Como responsable de su partido le digo que ponga orden en su partido y limpie su partido. Si el responsable de la suciedad de su partido es él, que se vaya él. Si el responsable de la suciedad de su partido no es él y ha habido un Bárcenas o un secretario general anterior o quien sea que ha organizado todo esto y él no ha participado de eso o no lo ha creado, que haga limpieza. Yo creo que el matiz es importante, hombre, porque claro, todo hay niveles, ¿no? O sea, a mí me puede pasar mañana en mi partido que tengo un concejal en un pueblo y que yo no me entere lo que hace y claro, ¿qué hago? Yo tengo que asumir responsabilidad después de ese concejal, o yo tengo que cortarle políticamente la cabeza a ese concejal, pedir públicamente una auditoría y poner el dinero en el RK. Antes de todo eso, lo que le deberíamos pedir a usted es explicaciones. Yo ahora ya no le preguntaba tanto si el rey debe dimitir o no, sino simplemente dar explicaciones, porque nos estamos encontrando con un país donde tenemos un gobierno que se calla, una institución tan importante como la Casa Real que se calla, y una justicia, por ejemplo, para seguir avanzando con esta conversación, cuya igualdad ante los españoles se está poniendo en duda. ¿La justicia es igual para todos? Hablaba usted antes de la imputación y desimputación de la infanta, y de indultos podríamos hablar también. Yo creo que la justicia lamentablemente da síntomas de que no es igual para todos. Formalmente sí, es decir, yo confío en la inmensa mayoría de jueces por oposición, por carrera. ¿Cuál es el problema? La politización de la justicia. Es decir, que la Fiscalía depende de un gobierno y por tanto se toman decisiones con criterios gubernamentales, y que además tenemos un Consejo General del Poder Judicial donde quien escoge y pone en la planta judicial a los jueces pues son también cargos designados en el Parlamento o por un partido. Lo hemos visto ahora también con esto que ha salido del Constitucional, ¿no? Hombre, quizá no es ilegal que sea militante del Partido Popular el presidente del Constitucional, pero hombre, dice muy poco de un tribunal que luego va a dictar sentencias que se va a decir lo primero que no están politizadas. Hombre, pues es complicado, ¿no? Por tanto, yo creo que también la justicia es una de las cosas que también hemos venido a hablar aquí en Mallorca, cómo proponer sistemas de cambio en el modelo judicial, donde los jueces escojan a los gobernantes de los jueces y no los políticos. Ya que estamos, ahora decía usted Mallorca, pues eso me lleva a preguntarle por nuestra comunidad. ¿Cómo valora estos 2 años del gobierno Bauzá en Baleares? Bueno, yo lo que conozco, lógicamente lo conozco como ciudadano español que recibe la información de aquí, que se entera por los periódicos. Por poner cosas positivas, hombre, me consta que por lo menos en cuanto al control del gasto y de déficit se han tomado algunas medidas. También me dicen que insuficientes, eso lo me dice la gente aquí en Baleares, pero es verdad que hay como mínimo un esfuerzo de ello. Y segundo, me parece insuficiente y sobre todo tardío, pues por ejemplo compromisos que había llevado en el campo educativo Bauzá, cuánto ha tardado en empezar a decir que los va a cumplir. No estoy hablando, por ejemplo, de este modelo de bilingüe que algunos defendemos en todas las comunidades bilingües de España, también aquí,
y que el consejero de Educación que había, pues yo creo que no estaba cumpliendo con lo que prometió a la ciudadanía, y me consta también que parece ser que ya definitivamente, a ver si es verdad, se pone en marcha ese modelo trilingüe como mínimo y se da opción también para que los padres en la primera parte de la enseñanza puedan escoger. Me parece que es un modelo bastante extrapolable. Ojalá que mis compañeros de aquí, que conozco, amigos, ¿no?, y que conocidos también del Círculo Balear, cuando hablamos de aquí, también es verdad que en el fondo siento una parte de envidia, porque digo, vosotros estáis consiguiendo cosas presionando y el gobierno le cuesta, pero conseguís algo. En mi comunidad autónoma se hacen 2 horas de castellano y 30 de las 30 horas lectivas, ¿no?, y es una lengua extranjera. Hombre, yo ya firmaría ahora un modelo trilingüe en mi comunidad autónoma, ¿no? Desgraciadamente, esta semana Ciudadanos ha presentado una modificación de la Ley de Educación en Cataluña y el Partido Socialista, Convergencia, Esquerra, Iniciativa, Izquierda Unida la han tumbado porque quieren que sea solo en catalán todo. Y yo creo que yo soy catalano parlante, pero lo que quiero es que mis hijos y los hijos de todo el mundo puedan estudiar en catalán, en castellano y en inglés. Y eso me parece que es un modelo de sentido común. De hecho, el Círculo Balear ha sido una de las organizaciones que más presión ha hecho, como usted comentaba, porque esta política lingüística del gobierno no ha contentado a nadie, no ha contentado el Círculo Balear, pero tampoco ha contentado a lo que sería el antagónico del Círculo, que es la obra cultural balear. Aquí esta política lingüística ha creado bastante polémica en todos los casos y llama un poco la atención que un partido como el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, haya tenido que soportar tanta presión para poder al final llevar a cabo algo que estaba en su programa electoral. Bueno, yo me temo que también pasa otra cosa, ¿no?, que es que el pancatalanismo también está presente en Baleares, ¿no?, no solo en Valencia o en el norte o en el sur de Francia, ¿no?, o en el norte de Cataluña, como dicen los de mi tierra. Es decir, es evidente que aquí en la educación, y especialmente se ha hecho hincapié en la educación, pues hay un sectarismo también instalado muchas veces ideológico metido en las escuelas, ¿no?, y eso me parece lamentable. Yo he visto casos que si me dijeran que pasaban en Baleares no me los creería, ¿no?, porque es verdad que aquí también se ha hecho politización en la escuela y ese pancatalanismo en parte se ha instalado, no tanto como en Cataluña, pero también en buena medida. Pues a mí me parece que hay quien se resiste desde una visión ideológica. Yo creo que las ideologías tienen que estar fuera de la escuela. La escuela es para formar a personas, a formar a buenos ciudadanos y a buenos profesionales. Eso es lo que el objetivo de una escuela en democracia. Todo lo demás en las sedes de los partidos, que pongan banderas en la sede del partido, que hablen en la lengua que les dé la gana, pero en la escuela, lenguas oficiales, educación de calidad y formar a buenos profesionales con valores humanos y valores civiles. Y eso es lo que defendemos nosotros. Y si algún día estuviéramos en Baleares o nos tocara apoyar o gobernar aquí, pues querríamos un modelo trilingüe en la educación pública y de calidad para todos, pero sobre todo una escuela sin ideología, que me parece igual o más importante que el tema lingüístico, ¿no? Otro debate que está sobre la mesa es el futuro de España. La España que cada uno quiere. Tenemos a un partido socialista pidiendo una España federalista, tenemos en Cataluña que piden una España en la que no forme parte Cataluña. ¿Qué España quiere Ciudadanos? Bueno, pues es el título de la conferencia que le decía antes al principio, ¿no?, la España de los ciudadanos. Es decir, nosotros queremos una España donde todos los ciudadanos españoles sean libres y tengan las libertades constitucionales y sean iguales. Y eso quiere decir que se garanticen los derechos en cualquier rincón de España y que no te tengas que pelear, por ejemplo, en una educación para que te garanticen poder estudiar en la lengua oficial de un país, o por ejemplo que en la sanidad te atiendan en cualquier rincón de España sin tener que hacer virguerías por una cuestión administrativa. Por tanto, una España de ciudadanos libres e iguales. ¿Que eso tiene un sistema autonómico administrativo para descentralizar competencias? Bueno, me parece bien. Ahora, eso no puede llevar a un reino de taifas donde mis derechos y mis libertades no estén garantizados, ¿no? Ese es nuestro modelo y creo que España hoy se ha desarrollado autonómicamente de una manera tan a golpe de pacto político, que no ha tenido en cuenta cuál era el objetivo final. Yo creo que el objetivo de la descentralización en España, tanto autonómica como local, tenía que ser servir mejor a los ciudadanos y no servir mejor a la clase política de un territorio. Y yo creo que se ha descentralizado pensando en el poder político y no pensando en cómo poder hacer mejor las cosas, ¿no? Y yo creo que hay que repensar España, porque hay cosas que han ido bien, hay que reconocer que hemos avanzado mucho en bienestar, en infraestructuras, en muchos campos, y decir lo contrario sería ser derrotistas, pero también es verdad que hay cosas que no funcionan. Por tanto, yo digo, revisar lo que no funciona, reformar o reforzar aquello que ha funcionado, y sobre todo una España donde levantar fronteras pues pase de moda y donde la diferencia sea una virtud y no un problema, y donde tener dos lenguas sea mejor que tener una y no un enfrentamiento, ¿no?, como algunos quieren. Ustedes defienden la libertad de elección, la igualdad de oportunidades, la libertad de elección, son muy insistentes en ese aspecto. Vámonos a Cataluña. ¿Pueden o no pueden los catalanes elegir la Cataluña que quieren?
Bueno, los catalanes que son independentistas lo tienen muy bien ahora, ¿no? Porque el gobierno de Artur Mas y con el apoyo de Esquerra, para quien es independentista ahora, pues es el lugar perfecto, ¿no? Porque, es decir, es un lugar donde todo tiene un componente ideológico, todo lo que se hace tiene como fin construir un Estado catalán y sobre todo los malos de la película somos, primero, los catalanes que queremos seguir siendo españoles y el resto de españoles. Ese es el modelo, ¿no? Es un modelo para mí muy poco democrático, porque la democracia se basa en la pluralidad de la sociedad, en que cada uno piense como quiera, siempre que se respeten las libertades constitucionales, los derechos y esa igualdad. Pues yo creo que en Cataluña hoy los que no somos separatistas, los que somos constitucionalistas, pues tenemos menos libertad de la que nos gustaría. Nos gustaría rotular nuestro negocio en la lengua que nos apetezca y no podemos. Nos gustaría poder educar a nuestros hijos en las 2 lenguas oficiales y no podemos. Nos gustaría poder en Cataluña, con la misma normalidad que uno dice que es catalán, poder decir que es español sin tener ninguna etiqueta ni ninguna sospecha, ni que te llamen facha ni no sé qué. Y eso hoy, en según qué ámbitos, ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, me parece que hay una especie de superioridad moral del separatismo que hace que la convivencia en Cataluña pues, esté en riesgo. Hoy en día en Cataluña se está produciendo una fractura interna. Es decir, en la Cataluña actual se separa a la gente en buenos y malos. Artur Mas quiere hacer un registro de buenos y malos. Es decir, quiere hacer un registro de adhesiones a su ideología. Eso no es propio de un régimen Pero ¿por qué no, democrático? independientemente de esa realidad que está usted contando, por qué no preguntar a los catalanes qué queréis ser? Independientemente de que luego se decida si se hace o no, ¿por qué no preguntar? Pues para que los que no quieren digan que no y para los que quieren que digan que sí. Bueno, pues por lo mismo que no los preguntamos a los de Sant Cugat, pues si quieren seguir siendo catalanes, porque la soberanía reside en el pueblo español y todos los españoles decidimos sobre el conjunto del pueblo español. O sea, es como mañana si preguntamos si, no sé, si una población de aquí, de Calviá, dice, oye, ¿quiere usted seguir siendo mallorquín y balear? Pues hombre, qué remedio, ¿no? Estoy en Baleares y pertenezco a España. Si es una zona que insiste mucho en ese tema, tal vez deberíamos preguntarle, independientemente yo no soy de aquí, pero ¿usted cree que Calviá podía declararse Estado independiente en un siglo XXI en la Unión Europea? Es una tontería, con perdón. Es decir, me parece que lo lógico es que modifiquemos las cosas que no nos gustan, cambiemos de gobierno, enmendemos la Constitución si es que hay mayorías para enmendarla. Ahora, levantar fronteras en pleno siglo XXI sin contar con el resto de la soberanía del pueblo, pues me parece un engaño también al resto de españoles, ¿no? Siendo catalán, ¿no? Pongamos otro hipotético caso, pongamos que se hace una consulta y que sale que la mayor parte de la gente quiere independencia. ¿Qué hacemos? Y sobre todo, España? ¿qué hace en Cataluña? Pues que en Cataluña no se puede hacer solo una consulta. Es que ese es el problema de fondo. Pero pongamos que se hace. Le pongo yo un ejemplo al revés, si me permite. ¿Qué hace Ciudadanos? Le pongo un ejemplo al revés, me permite. Por supuesto. Digo para que la gente que vea nos entiende. Hacemos una consulta y la provincia de Barcelona sale el 70% que quiere seguir siendo española y Gerona que quiere independizarse. ¿Rompemos Cataluña? ¿Hacemos un muro? ¿Qué hacemos? Es mi pregunta. ¿Qué hacemos? Es que me parece igual de absurdo que romper con el resto de España. Yo creo que no existe el derecho a separarse en la Constitución, ni en la española, ni en ninguna otra. Solo hay una Constitución en el mundo que reconozca el derecho a autodeterminación, que es la de Etiopía. Yo no me quiero parecer mucho a Etiopía. Es decir, ninguna Constitución, ni la norteamericana, ni austríaca, ni alemana, ni ninguna, bueno, inglesa no tienen, los franceses, ninguna Constitución reconoce el derecho a autodeterminación. Cataluña no es un territorio oprimido. En Cataluña vivimos igual o mejor que en muchas partes de España. Por tanto, hay una falsedad detrás, un relato que es Cataluña está oprimida y los mallorquines nos robáis. Eso es lo que dicen nuestros compatriotas catalanes, ¿no? Es decir, los españoles nos roban, incluidos los mallorquines. Oiga, pues los mallorquines no roban a los catalanes, simplemente tienen su comunidad autónoma, sus competencias. A mí me parece todo este debate, parte un poco infantil, me parece inmoral. ¿Quién lo está provocando? ¿Artur Mas? Artur Mas es el que está liderando esta irresponsabilidad, ¿no? Es decir, plantear en el siglo XXI que te quieres separar con fronteras del resto de tus compatriotas, a mí me parece realmente un debate fuera de lugar. O sea, es una cosa que no entiendo. Dice que le parece un debate fuera de lugar e incluso infantil, pero cuando Artur Mas habló de independencia el 11 de septiembre salieron miles de personas a la calle. Bueno, claro. ¿Por qué salieron esas personas? ¿Por esa independencia o...? En Cataluña, guste o no, hay ahora entre un 35 y un 40% de personas, hoy, circunstancialmente, que estarían a favor de una hipotética independencia. De una hipotética, porque cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Si estás dentro de la Unión Europea, si estás fuera, evidentemente quedarías fuera. ¿Por qué el 35% de catalanes quiere separarse del resto de españoles? Bueno, no lo sé, llevamos 30 años diciéndonos que la culpa de todos nuestros males es de los andaluces, de los mallorquines, de los vascos, de los gallegos, de los madrileños. Igual ha calado el mensaje de separación y de odio que algunos han puesto encima de la mesa. Si a mí me dice usted cada día que la culpa de que yo esté sufriendo un recorte en la sanidad es de no sé quién, pues bueno,
al final uno se lo puede acabar creyendo, ¿no? Que yo no renuncio a defender la libertad ni la igualdad en todos los rincones de España. Que eso es más o menos popular en función de quién gobierna, no me importa. También le digo otra cosa, Ciudadanos defendiendo esto en Cataluña ha triplicado los votos en 2 años y las encuestas que se están viendo nos coloca como tercera fuerza política en las siguientes elecciones. También habrá gente que está harta de ese discurso, ¿no? Por lo tanto, no me voy a preocupar de quien quiere separar a la gente dentro de su país, vamos a intentar organizarnos para que sea mayoría la que quiere la convivencia y la unión. Y yo creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ya para finalizar me gustaría hablar de propuestas, porque hemos hablado mucho de opinión, de lo que está pasando en España, pero yo quiero saber, en el caso de que Ciudadanos gobernara, ¿qué haría para sacarnos de la crisis? Me imagino que tiene muchas propuestas, pero si me las puede resumir. Yo creo que no sé cuánto tiempo nos queda de entrevista, pero todo nuestro programa sea complicado, pero principios básicos. Sí. En esta crisis económica, si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no se recauda, y si no se recauda, no hay políticas sociales. Por tanto, vamos al centro de la economía, que es empresa y trabajador. Vamos a bajar las cotizaciones sociales para que sea barato contratar a gente, para que la gente pueda contratar a gente que está en el paro, cosa que no se está haciendo en España. Vamos a tener una moderación fiscal que permita que la gente tenga un poquito más de dinero en la nómina, o sea, moderación en el IRPF, no subida del IRPF. Vamos a hacer que el IVA se vuelva a tipos anteriores porque se está demostrando que con tipos superiores se recauda igual o menos. Es decir, yo creo que la política económica de Rajoy y de la Unión Europea está siendo equivocada. Hay que inyectar dinero en el consumo, reactivar la economía para que eso recaude más y nos permita tener políticas sociales de educación, de sanidad o de infraestructuras. Es muy simple, parece muy llano, pero yo creo que es darle la vuelta al círculo vicioso en el que estamos inmersos. Y en la Unión Europea, de momento, no se enteran mucho, en mi opinión, de este cambio de círculo para reactivar la economía. Más impuestos, más recortes, no están dando soluciones. Si lo dieran yo me callaría, pero como están dando más pobreza, pues hay que cambiar la línea. Yo creo que eso es lo que hay que plantear dentro de España y dentro de Europa. Y ya la última pregunta, ¿se volvería a desnudar para una campaña electoral? Para una campaña electoral no. Para alguna causa benéfica algún día, si fuera una cosa muy tal, ¿por qué no? Pero para una cosa, yo creo que las cosas cuando son originales... Esto queda grabado, sabe que la hemeroteca luego, así que cuando le llamemos desde aquí para pedirle una causa benéfica... Bueno, eso lo valoraremos, ¿eh? ¿Usted lo haría? Sí. Yo, por supuesto, pero pues una causa entonces, benéfica... Bueno, pues he dicho por supuesto muy rápido. Esto queda grabado también. Pero más que nada por el cuerpo que tengo. Gracias, Albert Rivera, por estar con nosotros y por acabar esta entrevista con este tono cómico que siempre, teniendo en cuenta la que nos está cayendo, se agradece. El humor siempre es bueno. Gracias por estar con nosotros y que la visita a Palma de Mallorca le guste. Muchas gracias. Gracias.